estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de análisis vectorial 2. Como podemos apreciar, acá tenemos dos vectores que están formando un ángulo θ, ¿no? Y tiene una resultante. En este caso, este es el método de paralelogramo. Se pueden apreciar acá. Trazamos, ¿no? Acá tengo el trazo del vector A y aquí tengo el trazo del vector B, lo cual, si el vector A lo traslado de un lugar a otro, ¿no? El vector A lo estoy trasladando al acá, paralelo, ¿sí? Y va a quedar de esta forma. El vector A fue trasladado manteniendo su mismo ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, si tengo el vector B y tengo el vector A, si te das cuenta son consecutivos, por lo tanto este vector es opuesto, viene a ser la resultante, significa que es la resultante de A más B. De igual forma es si el vector B lo traslado hacia arriba, ¿no? Imagínense, lo traslado hacia arriba, entonces este vector A es consecutivo con el vector de acá, y en la flecha. Si este es consecutivo y este es opuesto, entonces este debería ser la resultante, que es la suma de los dos. Vamos a ver. Entonces, vectorialmente se cumple, ¿no?, de que la resultante es igual a la suma de dicho vector, o sea, A más B, ¿no? Pero acá tenemos una fórmula, ¿no? Una fórmula que lo van a aplicar ustedes siempre y cuando hayan dos vectores, ¿no?, que parten de un mismo punto, en este caso, y forman un ángulo, ¿sí?, entre ellos, ¿no?, el ángulo θ. Entonces, dicha resultante, ¿no?, el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado, el módulo de B al cuadrado, más el doble del módulo de A por B por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, recuerden, esta fórmula solamente la van a aplicar siempre y cuando haya un ángulo de inclinación entre ellos, ¿no? Hay un ángulo acá entre ellos, entre el vector A y el vector B. Debe haber un ángulo ahí, no el ángulo. Eso significa que acá tienes coseno del ángulo θ. Entonces tienes que saber las razones trigonométricas, ¿no?, del ángulo θ. Tienes que saber las razones trigonométricas, ¿no? El ángulo de 37, ángulo de 37, de 60, ¿no?, de 53 grados, 45 grados, ¿no? Entonces, ese tema de los ángulos, de las razones trigonométricas, lo está llevando en el curso de trigonometría, ¿no? Entonces, recuerda, esta fórmula, para poder hallar la resultante, solamente vas a poder aplicar siempre y cuando haya ángulos, un ángulo entre ellos, entre dicho vector, entre el vector A y el vector B. ¿Entendido? Y por si acaso, este A, este B es el módulo del vector, no es el vector en sí, porque el vector es con una flecha, un rayo en la parte de arriba. Este es su módulo, por si acaso, ¿sí? O sea, su dimensión, no su dimensión. No es una magnitud, ¿no? En este caso es una magnitud. Es una magnitud. En los casos, bueno, acá tenemos tres casos, ¿no?, tres casos que vamos a explicar, cada uno de ellos para la comprensión de ustedes. Por decir, acá tenemos el vector A y el vector B.
¿Qué observan ustedes entre el vector A y el vector B? Que los dos tienen el mismo sentido, ¿no? Tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces, si tienen el mismo sentido los dos y están en la misma línea, miren, están en la misma línea, son colineales pero con el mismo sentido, significa que es una resultante que es máxima, que es la suma de los dos, ¿no? La suma de los dos. Ya recuerda que este es módulo, ya, este es el módulo, ¿sí? No te confundas, es el módulo, no es el vector, no es el módulo, o sea, su magnitud, ¿sí? Si te das cuenta, observa la diferencia entre este y el de acá. Acá las dos flechas van, ¿se acuerdan ustedes del plano cartesiano? Este es el eje X positivo, acá el eje X negativo. Este apunta positivo los dos hacia allá, por eso que la suman. En cambio, cuando forman 180 grados, ¿por qué? Porque el vector A va en sentido opuesto del otro, ¿no? En sentido opuesto del vector A y el vector B. O sea, uno es positivo y el otro que es negativo. Entonces, si tú te das cuenta, todo esto que ángulo forma 180 grados. Por eso que acá es una condición, es 180 grados. Entonces, como son opuestos, entonces va a ser la resta, ¿no? Mientras que A se dirige al positivo, B se dirige al negativo. Por lo tanto, la resultante es mínima. Pero ¿de quién estamos hablando? Del módulo. Recuerda, del módulo. ¿Sí? Acá tenemos dos vectores. El vector A y el vector B. ¿No? El vector A y el vector B. Si te das cuenta, acá forma 90 grados. 90 grados entre ellos, ¿no? 90 grados. Entonces, cada vez que tú veas un vector que forma 90 grados, ¿no? Te vas a aplicar y cada vez de frente, ¿no? O también puedes aplicar esta fórmula, pero sabiendo que forma 90, yo te aconsejo que apliques de frente, ¿no? No vas a estar reemplazando el ángulo coseno 90 todavía, ¿no? Sabiendo que hay una propiedad más práctica, ¿no? Aplica Pitágoras, entonces, ¿sí? Siempre y cuando forme 90 grados, esta es la condición que te da. Entonces, si te das cuenta, acá yo reemplazo el módulo, no el vector, sino el módulo, ¿no? A cuadrado más b al cuadrado. Pasamos a los casos particulares, ¿no? Tenemos acá el vector A y el vector B. De igual forma, 90 grados, lo que he dicho. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y el vector? De que acá es un vector A y este es un vector B, o sea, son distintas ubicaciones de repente, no la posición, ¿no? Pero forman 90 grados entre sí. En cambio acá, mira, los dos son iguales, ¿no? Los dos son iguales. ¿Eso qué significa? De que si yo vamos a poner acá como si fuera el módulo, vamos a poner que A representa el módulo. El módulo. Entonces, ¿qué dice? Que la resultante va a ser igual a ¿quién? A A, o sea, el módulo multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Porque va a haber un término común entre ellos, ¿no? Entonces, el módulo multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y tenemos dos más. Acá es cuando forma dos vectores un ángulo de 60 grados. Eso lo vamos a plasmar acá, ¿sí? Vamos a suponer que tengas aquí, ¿no? Así, y forma acá 60 grados. Bien. Pero ¿qué pasa? Que los dos módulos son iguales.
¿Qué es lo que va a cumplir cuando los dos módulos son iguales? Dice que la resultante, en este caso la resultante va a estar concentrada en el medio. O sea, lo va a partir como si fuera una bisectriz, ¿no? De esta forma. Dice que la resultante va a ser igual ¿a quién? Al mismo módulo multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Esto en estos casos. ¿Qué significa? Que lo voy a cortar acá en 30 grados y acá también en 30 grados, ¿no? O sea, la resultante va a estar concentrada en el centro, ¿no? De 60 grados, ¿no? Y cuando se trata de dos vectores que forman 120 grados, en este caso tenemos de esta forma, acá tengo A, ya le tengo A, acá forma 120 grados, y también forma 120 grados, ¿sí? ¿Qué dice? Que la resultante, en este caso la resultante va a estar centrada en el centro, ¿no? En el centro, ¿sí? En el centro. Eso significa que la resultante lo va a partir entonces como si fuera una bisectriz en 60 grados y en 60 grados. ¿Qué dice? Cuando forma 120 grados y los dos módulos son iguales, dice que va a ser igual el mismo módulo, o sea, a mismo. Bien. Eso es lo que está indicando, ¿no? Vamos a encerrarlo. Vamos a encerrar esto. Estas son las condiciones que debes ir aprendiendo para que lo puedas poner en práctica al desarrollar tus actividades que te correspondan, ¿no? ¿Está? Vamos a cerrar. Ahí está. Como puedes apreciar, hemos indicado, no te olvides de acá, cuando aplicas esta resultante, cuando forma un ángulo, ¿sí? Entre dos vectores, está formando un ángulo. En este caso, estos son los módulos. A y B son módulos, recuerda, no es el vector, sino su módulo, son su magnitud. ¿Sí? ¿Cuánto se dice que la resultante es máxima? Cuando tiene el mismo sentido los dos, ¿no? Hacia positivo, máxima. ¿Cuánto se dice que la resultante es mínima? Cuando los módulos son opuestos, uno apunta hacia el positivo y el otro apunta hacia el negativo, opuesto, A menos B. Y en este caso, acá forma 90 grados. Yo diría, profesor, que acá puedo aplicar la misma fórmula acá. Sí, puedes aplicar la misma fórmula acá. Pero más práctico te estoy diciendo que apliques Pitágoras. ¿Por qué? Porque está formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa? Que si yo formo coseno de 90, vamos a suponer que yo reemplace en esta fórmula, el coseno 90 se anula todo. ¿Y qué me queda? A cuadrado más b cuadrado. Raíz cuadrada de esto, ¿no? Entonces, para ver qué voy a estar haciendo esto, sí, acá tengo una fórmula más práctica, ¿no? Eso sí, cuando forme 90 grados más, ¿no? Ahí dice la condición, 90 grados. ¿Cuándo voy a aplicar esta propiedad? ¿No? Que la resultante va a ser igual al módulo por la raíz cuadrada de 2, siempre cuando los dos sean iguales. Y acá, los módulos van a ser iguales, mejor dicho, los módulos van a ser iguales, ¿sí? Y acá tenemos en el caso de acá, cuando son iguales los módulos, en este caso son iguales los módulos, ¿ya? Y en este caso, la resultante va a ser igual a la, o sea, el módulo multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y la última, cuando formas 120 grados entre dos vectores, pero sus módulos son iguales,
son iguales. Entonces dice que la resultante va a ser igual al mismo módulo. O sea, si G es A, G es A, G es A. O sea, que si es 7, G es 7, G también es 7. Como respuesta, ¿no? Como resultante. Si G es 8, G es 8, G también es 8. Si G es 10, G es 10, G también es 10. Entonces la respuesta es 10, por decirlo. Entonces, ya hemos explicado cada una de estas propiedades, las cuales vamos a pasar ahora a desarrollar las actividades de tu libro. Vamos a empezar a desarrollar las actividades del libro. Tenemos el primer ejercicio. En este ejercicio lo escriben determinar el módulo de la resultante, ¿no? ¿Qué pueden apreciar ustedes ahí? ¿No? ¿Qué pueden apreciar? Tenemos este vector, ¿no?, con sentido opuesto al otro. Bien. Sentido opuesto. Este está dirigido hacia el eje X positivo y, si pueden apreciar, hacia el eje X negativo. Por lo tanto, estamos hablando de una resultante mínima. ¿Recuerdan? La resultante mínima es cuando los vectores son opuestos, ¿no? Uno se dirige al positivo y el otro al negativo. Es una resultante mínima. Por lo tanto, se debe de restar. De hecho, en este caso vamos a restar los módulos. Entonces, tenemos que la resultante va a ser igual. Empezamos con el positivo, ¿no? Más menos A menos 5. Entonces, continuamos. R es igual a más 30. El menos multiplica cada uno de los términos cambiándole de signo. Entonces, acá es menos por más, menos A, menos más menos. De esa forma. Entonces cancelamos el A positivo con el A negativo. Cancelamos. Entonces, A positivo o A negativo. ¿Y qué me queda? La resta de estos dos. ¿No? Significa que la resultante va a ser igual a 40 menos 35. Menos 5, que sería 35. Entonces, la resultante es 35. En el problema 2 tenemos calcula el módulo del vector resultante. ¿Qué te das cuenta tú? De que dicho vector están aparte, no están juntos. Están aparte. Entonces, nosotros hemos visto en la clase de que hay dos vectores se intersectan en un punto, ¿no? Y forman un ángulo entre ellos. Pero también sabes tú de que todo vector se puede trasladar de un lugar a otro, manteniendo su mismo ángulo, ¿no? O sea, su dirección. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, observa. Este vector lo voy a trasladar hacia acá. Voy a trasladar. ¿Sí? Entonces, si yo lo traslado, voy a quedar de esta forma. ¿Sí? De esa forma, ¿sí? Este es 20 grados, ¿no? Lo estoy trasladando, 20 grados. Pero como todo es 80, acá cuando me 60, entonces. Y si puedes apreciar, ¿no?,
esta es una propiedad. Cuando los dos módulos son iguales y forman entre sí un ángulo de 60 grados, dicho vector. Estos dos vectores forman un ángulo de 60 grados y sus módulos son iguales, o sea, su magnitud son iguales, 9 unidades, 9 unidades. A ver si recuerdas. Y tenemos acá imagínate que acá sea el ángulo de 60 grados, acá está el ángulo de 60 grados, y si acá vamos a suponer que sea X y acá tenemos X, o sea, los módulos son iguales. Por lo tanto, ¿qué dice esa propiedad? Que la resultante va a ser igual a X por raíz cuadrada de 3. ¿No? Eso significa que X está representado por 9. O sea, R es igual. En este caso, el módulo que se repite es 9. O sea, 9 raíz cuadrada de 3. ¿Qué cosa? Unidades, ¿no? Entonces hay que aprenderse las propiedades acá. Hay que aprenderse las propiedades porque gracias a esta propiedad hemos podido dar solución a este ejercicio, ¿no? Entonces recuerda que cuando tengas tu vector que esté en aparte, lo que tú tienes que hacer es trasladar, ¿no?, dicho vector al otro, tratar de intersecarlo en un solo punto y que forme un ángulo, ¿no? O podría ser al revés. Si tú gustas el 9, este vector, lo has podido trasladar también a la parte de acá. ¿Sí? Si tú lo trasladas, ¿no?, vamos a trasladarlo acá, ¿te das cuenta? Bien. Si tú lo trasladas, ¿sí?, vamos a marcarlo un poco más, para que se vea. Bien. Si tú eres consciente que todo es 80, entonces acá es 60. 60 más 20, pero a mí lo que me importa es este. ¿Por qué este? Porque este es el ángulo que forma entre 9 unidades y acá también 9 unidades. Entonces ya se convierte en esta propiedad, ¿no? Hoy pasamos en este caso al ejercicio 3. Dice, calcula el módulo del vector resultante. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? 10 newton en forma de un ángulo de 120 grados. ¿Recuerdas esa propiedad? ¿Te estás recordando? ¿Qué dice esa propiedad? Ahora, te recuerdo. Acá vamos a hacer el ladito. Si tienes dos vector, en este caso, que forma un ángulo de 120 grados, y vamos a suponer que esta magnitud es X y acá también es X. Dice que la resultante también va a ser ¿qué cosa? X. Recuerda que la resultante está ubicada en el centro. Vamos a pasar acá. O sea, la resultante va a ser X. De esa forma. O sea, esta resultante es como una bisectriz que va a cortar el ángulo en dos partes iguales, en 60 y 60. ¿Eso qué significa? Me olvido por un momento de este vector y trabajo estos dos. Si yo trabajo este con esto, es lo mismo, ¿no? Eso significa que el vector resultante me está quedando en el centro. Se me está acá. Bien. O sea, si acá es 10, acá es 10, acá también es 10 como resultante. 10. Y que es newton. Entonces, me olvido ya de este vector. ¿Por qué? Porque ya tengo su resultante de estos dos vectores. Esto ya me olvido de este. De este ya me olvido. De este también ya me tengo que olvidar. ¿Sí? Solamente me están quedando dos vectores, el de acá y el de acá. Pero ¿qué te das cuenta tú? De que uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, en sentidos opuestos.
¿qué podemos decir? Que uno va hacia arriba es positivo y el otro va hacia abajo es negativo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, la resultante total, no, la resultante es igual, este es positivo hacia arriba, 10 newton. Este es resultante hacia abajo, negativo, 10 newton. Por lo tanto, si resolvemos, se anula entonces, ¿no? Como puedes ver, hay que conocer bien las propiedades, ¿no? Para que no tengas ninguna dificultad. Gracias a estas propiedades te ayudan a reducir rápido, ¿no? Los ejercicios, ¿no?, que te dan. A ver, por ejemplo, en este ejercicio 4, si puedes apreciar, tenemos dos vectores, pero en este caso, si te das cuenta, estos dos vectores no te están diciendo qué ángulo están formando, no te lo dicen, pero tú tienes que hallarlo, tienes que saber qué ángulo forman entre ellos, pero sí te dan este dato, también. Acá vale 16 grados, 74 grados. Se sobreentiende que todo esto es la mitad de una circunferencia, ¿no? O sea, puedo decir que es 180 grados. Pero si yo sumo 74 más 16, ¿cuánto es 90? ¿Cuánto le falta 90? Eso significa que este ángulo va a ser de 90 grados. Bien, de 90 grados. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué más puedes observar tú? Cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados y a la vez su magnitud son iguales. Hay una propiedad que en práctica hemos hecho también. Pitágoras. ¿Te acuerdas? Pitágoras. Significa que la resultante va a ser igual a qué cosa. Tenemos, si aplicamos Pitágoras, si tú buscas y ves 10, y 10 es lo que se repite, 10, ¿no? 10 se repite y lo multiplicas por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Y te queda unidades. ¿Sí? Esto sucede cuando forma un ángulo de 90 grados y a la vez los dos módulos deben de ser iguales, solamente deben ser iguales, ¿no? Y lo multiplicas por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ten mucho cuidado ahí. Es lo mismo si tú aplicas Pitágoras. Mira, de repente tú te pones a pensar, profesor, ¿y por qué, cómo así sale 10 raíz cuadrada de 2? ¿Sería lo mismo si yo aplico Pitágoras? Sí, sino que este es un caso, ¿no?, más rápido, ¿no?, que puedas desarrollar. A ver, vamos a demostrar. Si yo tengo R, ¿sí?, aplico Pitágoras, significa que es 10 al cuadrado, ¿no?, 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos aplicando Pitágoras, ¿sí? Entonces, R va a ser igual a 100, ¿no?, más 100. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso significa que sale 2 por 100, ¿no? 2 son 200, sería 2 por 100. ¿Estamos de acuerdo? Mira, 100 más 100 es 200, pero 200 ¿cómo se escribe? Como 2 por 100. Y como es producto, ¿yo qué hago? Lo desgloso cada uno. O sea, R es igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 100. ¿Está? Es un producto. Miren, aquí hay un producto, entonces lo he desglosado en dos partes. Cada uno con su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 100. Entonces, raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. Como 10 es un valor conocido, lo escribo adelante. Eso significa que hay 10 por raíz cuadrada de 2. Ahí está. Mira, 10 raíz cuadrada de 2, 10 raíz cuadrada de 2. ¿Te das cuenta? O sea, esta fórmula te ayuda a poder simplificar más rápido, ¿no?, el desarrollo del ejercicio. O sea, te ayuda, ¿no?, a evitar hacer todo este proceso.
¿no? Mira, práctico, ¿no? Es un práctico. Pero tú tienes que saber el porqué, pues, ¿no? De dónde sale, cómo proviene en este caso, esta propiedad, ¿no? Esta forma, ¿no? Entonces, como puedes ver, hemos aplicado las propiedades que hemos desarrollado en clase. Espero que hayas entendido, pero a la vez te invito también a que sigas practicando, revisando, ¿no? Más información, y en este caso te toca a ti ahora desarrollar las actividades. La próxima semana vamos a continuar todavía desarrollando más ejercicios. ¿Sí? Vamos a seguir todavía desarrollando más ejercicios. Pero a la vez te toca a ti también, de tu parte, poder ir avanzando, ¿no? Ir avanzando. ¿Sí? Conmigo sería hasta la próxima clase. Gracias.